Buenas tardes, hermanos de la congregación Alfa y Omega. Agradecido del pastor Alberto Delgado y la pastora Marian Delgado por haberme dado esta oportunidad de predicarles a ustedes hoy día. Estoy completamente agradecido. Bendigo grandemente a mi esposa que está sentada allá al frente, la cual ha sido gran motivo para yo seguir en este evangelio, en este caminar con Cristo. Agradecido de mis hijos, que han sido ese impulso también para nosotros continuar y siempre darle la gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, les voy a hablar hoy del perdón, un mandato para mantenernos sanos física y espiritualmente. Para nosotros empezar a hablar de este perdón, quiero que ustedes coloquen y dispongan su corazón para el oír, ese oído apresto a la palabra de Dios, y que ustedes estén con un corazón sincero y abierto, porque el Señor les va a hablar hoy a su vida. Y les voy a hablar porque el perdón es una vía de doble sentido. ¿Por qué de doble sentido? Porque al perdonar a otros, nos perdonamos a nosotros mismos. Y eso es lo que quiere Dios, sanar nuestras heridas, sanar esa parte de nosotros que quiere Él trabajar, y nosotros cada día ser pulidos en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, cuando se siembra, no es para oírla y no sembrarla, es para oír, sembrar y practicarla día a día, porque el practicar de nosotros día a día es la experiencia maravillosa del caminar con Cristo. Para hablar, el perdón, aunque es un desafío, trae paz y es un acto de obediencia que refleja el amor y la gracia de Dios, porque Dios en nosotros es un reflejo hacia los demás. Entonces, hermanos, yo clasifiqué directamente unos puntos a tratar, del cual nosotros en una vida cotidiana que llevamos en nuestro caminar, nos enfrentamos cada día a este tipo de eventos que nos suceden, no solamente en el mundo, sino hasta dentro de nuestra misma congregación, y es donde nosotros debemos ser pulidos por el Señor. Yo les voy a hablar del punto, perdonar como una muestra de obediencia a Dios. Imagínese usted, obediencia a Dios, solamente ya el Señor está mandando, es un mandato que obedezcamos, que perdonemos. Y yo le voy a hablar en dos puntos en referencia. Tenemos muchos puntos que tratar, pero el punto que le voy a hablar es el adulterio. El Señor incluye el adulterio en el perdón. Y dice que nosotros debemos perdonar hasta en este punto, porque cuando quisieron dar carta de divorcio, el Señor la otorgó solamente por este principio. Dice, por una sola cosa yo otorgo el divorcio, nada más por adulterio. Pero si en su corazón hay perdón, yo les pido que perdonen, así como yo los he perdonado a ustedes. Y cuando Él nos realiza este mandato, es para que obedezcamos, es para que lo realicemos. ¿Y qué debe haber de la otra persona que cometió la infidelidad? Arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento no puede existir esa manera de que el otro cónyuge pueda perdonar fácilmente. Entonces, yo los invito a que los que estén pasando por este momento de inquietud, que su corazón lo ha entristecido, que su corazón lo ha llevado a un momento de dolor, perdone a su pareja, óigala. Usted debe tener ya un grado de madurez donde usted sabe que el enemigo está actuando, y por eso es el poder de la oración. Otro punto que les voy a hablar, que sé que afecta mucho a la congregación, es el perdón hacia los padres, esa relación de los padres. La Biblia nos llama a honrar y obedecer a nuestros padres. Es un mandato también, incluso aunque ellos no sean perfectos. Pero que dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando se habla de honrar a padre y madre, es una promesa que está establecida en nuestra palabra, en la Biblia. No somos quien para juzgar. Más adelante les voy a hablar en nuestro testimonio algo referente a esta honra hacia padre y madre.
que interfiere mucho en que los hijos se toman la atribución de juzgar mucho a los padres y no ven por qué ellos están actuando de esa manera. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. En segunda parte tenemos el perdón como un medio de liberación. ¿Por qué es necesario ser liberado? Tenemos que tener una liberación y tenemos dos puntos a tratar en esta liberación, que es el rencor, porque el rencor nos ata, nos lleva a un lazo que nos tiene amarrado de esa parte del rencor en nuestras vidas y nos impide avanzar. Perdonar nos libera de la carga de resentimiento y nos permite vivir con paz en el corazón. Otra parte que influye para que usted no pueda perdonar es la raíz de amargura. La raíz de amargura es un espíritu que está dentro de cada uno, si usted le da ese permiso. ¿Y qué quiere el Señor? Que ese espíritu de amargura sea sacado de su corazón. ¿Para qué? Para que a través de esto nosotros recibamos esa liberación que necesitamos. Porque aunque usted a veces piensa y dice, es que esto que yo tengo es normal en las personas. No, eso no es normal. Es algo que lo está atando. Es algo que lo está comprometiendo con el enemigo. Porque eso es lo que quiere el enemigo, tenernos comprometidos. Pero el Señor vino a dar liberación. Tenemos un tercer punto, del perdón como camino a la sanidad y a la paz interior. Tener paz, experimentamos que al perdonar es el resultado de un corazón que elige la reconciliación sobre el rencor. Imagínese usted, solamente con todo esto es una reconciliación. ¿Y con quién es esa reconciliación? El Señor va a decir, voy a tratar tus heridas. Esas heridas, al practicar el perdón, permitimos que Dios sane las heridas de nuestro pasado y su paz sea una constante en nuestras vidas. Sanar esa herida junto a esa raíz de amargura es sacarlo. Es como usted ver un tallo, un árbol. Usted ve ese árbol que tiene raíces. Cuando esas raíces son profundas y usted le va echando agua y le va echando agua y ese es el rencor que usted va echando ahí y eso es lo que usted está sembrando, ese árbol no va a crecer sano. Ese árbol no va a dar hojas verdes, ese árbol va a dar hojas opacas, canceladas, así va a ser su vida. Porque usted mismo está sembrando todo lo que el enemigo ha querido que actúe en usted. Pero al usted dar ese rompimiento a la sanidad y a la paz interior, ha liberado, ha hecho lo que Dios le ha pedido, usted va a empezar a crecer sano, sano en el Señor. Tenemos una restauración de relaciones y testimonio de amor. Restaurar. Cuando nosotros tomamos estas personas que han sido trabajadas ya, que hemos logrado que perdonen, que saquen esa raíz de amargura, que saquen todo eso que estaba contaminado, viene una restauración total en sus vidas. Usted empieza a ver un cambio. Al perdonar no solo restaura la relación con Dios, sino que también puede restaurar nuestra relación con los demás. Es un acto poderoso que puede sanar vínculos rotos y restaurar paz. Por eso es que usted ve que cuando hay personas en un círculo que se aíslan totalmente de los grupos, que a veces se siente totalmente apartado y usted le ve esa cara enfurecida, ese odio, todo eso lo ve, esa expresión la ve en la cara porque no hay amor. ¿Pero por qué no hay amor? Por lo que hemos explicado anteriormente. Y después debemos testificar, es un testimonio. Al perdonar a otro mostramos al mundo el amor de Dios en acción, un testimonio vivo de que la gracia de Dios puede transformar los corazones. ¿Y por qué hablo yo de esto? Imagínense, el testimonio es la parte fundamental que Dios nos da para darle a otras personas, que a través de todo esto Dios lo hizo en mí también. ¿Y saben cómo lo hizo? Yo en una oportunidad les voy a testificar referente a mi padre. Yo fui un niño maltratado, un niño golpeado, un niño apartado totalmente, criado en un hogar con un padre y una madre, pero fui golpeado. Y en ese mundo que yo vivía, mi padre vivía en el alcohol. Y cada vez que yo veía a mi papá ebrio, eso me entristecía mucho.
Pasaron muchos los años y todo eso se guardó en mi corazón. Todo eso seguía como una herida. Era como algo que yo creía que había estado sano, porque yo lo abrazaba, yo lo besaba, yo le decía a él que lo amaba, que todo eso, pero yo no sabía que adentro todavía había esa raíz. Y yo le clamaba al Señor cuando conocí al Señor y clamaba. Y le testifico porque fue en una habitación de mi casa, orándole al Señor, el Señor me habla y me dice, yo te voy a dar a tu papá y te lo voy a sanar espiritualmente, pero a través de una enfermedad. Yo traté de decirle a esa voz que no, que así no era que yo lo quería a través de una enfermedad, pero el Señor le place y Él sabe cómo va a actuar. Pues hermanos, resulta que al poco tiempo a mi papá le declaran metástasis, cáncer de un linfoma no Hodgkin. El médico dice, tiene 3 meses de vida. Empezó el proceso de que él pueda aceptar a Cristo, y no solamente Cristo, el tratamiento era también para mí, pero yo no había entendido el momento. Mi papá pasó por muchos procesos, y le hablo de procesos de coma diabético a 1000, de elefantitis en las piernas, de alimentación y operaciones en el estómago a través de que había que alimentarlo. Pasó muchos meses, eso era sacarlo del hospital, meterlo en el hospital, sacarlo del hospital, y así pasaron. Pero ustedes saben qué, mi papá clamaba por su hijo, el que vivía más retirado que era yo, para que estuviera con él, orara y pudiera darle de esa palabra y esa maravilla de Dios que él decía que cuando yo estaba orando, cantándole y clamando, él sentía paz y tranquilidad. Pero tenía que vivir un proceso, el proceso de 5 días de espera, mientras que yo me dirigía de una ciudad a otra ciudad, que era cuando podía sábado y domingo. Y así sucedieron los tiempos y los tiempos, ayudando a mi papá y atendiéndolo. En esa atención empezó el amor mío hacia mi padre. Empecé a perdonar, empecé a sanar mis heridas, empecé a amarlo, con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que él tenía. Porque siempre, a pesar de todos sus errores, fue un padre que nunca nos abandonó, siempre estuvo allí. Y empezó ese proceso. Fue importante para mí, después, a lo largo de este tiempo, le puedo decir 1 año, 2 años, mi papá fue sano en el nombre de Jesús, porque el Señor lo sanó. Los médicos quedaron sorprendidos de que mi papá ya no tenía metástasis, de que mi papá vivió 12 años más después de todo esto. Disfruté a mi papá, vivimos en completa armonía, lo pude atender con amor, lo pude atender con ese regocijo, y Dios me dio hasta la última oportunidad de estar con él y darle siempre palabra. Y lo último que él me dijo a mí, hijo, quiero que me lleve ese Dios, ya estoy cansado, después de 12 años. Y a las 2 semanas mi papá falleció de un infarto. Yo tuve paz y tuve tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque la obra estaba hecha. La obra se concluyó. Yo sé en dónde está mi papá y sé dónde está la sanación mía, en haber estado sanando esas heridas de raíz, esa raíz de amargura, y poder haber perdonado a mi papá. De esta manera yo concluyo y digo, perdonar es un acto que libera, restaura y nos conecta con el corazón de Dios. Aunque puede ser difícil cuando elegimos perdonar, invitamos la gracia de Dios a obrar en nuestras vidas. En el perdón encontramos libertad, sanidad y una paz que solo Dios puede dar. Esa paz es sobrenatural. Esa paz no la entiende el mundo, solo la entendemos nosotros, los que podemos entender esto. Así como Dios perdona nuestras ofensas, que también podemos perdonar a quienes nos han ofendido, viviendo en el amor y la reconciliación que Jesús nos enseña. Por eso, hermanos míos, yo los invito a todos ustedes a que miren dentro de sí y vean qué persona ustedes hoy quieren perdonar. A su mamá, a su papá, a un hermano, a un hijo, o quieren perdonar a un amigo o a un miembro de la misma congregación que usted siente que le ha causado daño. Yo los invito a pasar aquí al altar, y aquel que sienta ese motivo y esa necesidad de que Dios lo libere y le dé esa libertad que solamente Él da, yo los invito aquí en este momento. Gracias te doy, Señor, porque toda la gloria, toda la honra y la alabanza va a ser para ti. En el nombre de Jesús, amén.